¿Cómo le va, amigos? Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de diferenciar lo que es un plan económico y lo que se da en llamar el presupuesto anual. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque ha habido muchos comentarios que, bueno, varios gobiernos, entre ellos el actual, que directamente se manejan con el presupuesto, porque se dice cómo se va a dirigir la economía, cuáles son las pautas, cuáles son las expectativas de crecimiento o de dirección de cada variable, y se establece como el presupuesto la herramienta que fija esas pautas para saber cómo se está direccionando la economía. Pero en realidad debemos decir que poco tiene que ver con las pautas generales de la economía. En realidad, lo que todos los países organizados, sean los países desarrollados como, bueno, Estados Unidos, países de Europa, etcétera, como también los países latinoamericanos, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, así Perú, todos los países que han entendido que el plan económico es la herramienta imprescindible para evitar tener serios traspiés, como son los que está teniendo nuestro país. Por ejemplo, 3 ítems le doy y se van a dar cuenta: la inflación, la pobreza y el cepo, o el mercado cambiario. Son 3 grandes problemas que tiene nuestro país debido a la falta de un plan económico. Esa falta de plan económico nos hace tomar decisiones improvisadas, llenar al presupuesto nacional, llenarlo de parches, de arreglos, de redireccionamientos a través de los llamados decretos de necesidad y urgencia. Recordemos que un plan económico, por ejemplo, un plan económico de estabilización, un plan quinquenal, como se conoció en otro momento en nuestro país, hace de que en esos 5 años exista un camino crítico para saber cómo se van a manejar las variables, cuáles van a ser los movimientos, tanto internos como externos, cómo va a generar esas políticas, la política económica, la política fiscal, la política cambiaria, la política exterior. Todas estas políticas hacen de que sepamos a ciencia cierta cómo va a funcionar la economía en su conjunto. En cambio, el presupuesto, como dicen ahora que es el plan económico que está en vigencia, es un error, porque el presupuesto solamente da una idea de los ingresos aproximados y los gastos. Pero, ¿qué ocurre? Siempre hay desfasajes que se van retocando durante el ejercicio en curso. Esos retoques, esos arreglos, esos ajustes forman parte de los parches que luego, a la postre, terminan siendo un presupuesto que nada tiene que ver con el que se votó en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay partidas que no están siendo ajustadas y se ajustan, sobre todo las que tienen que ver con la política y las elecciones y la gestión política del gobierno de turno. Esto hace que se vaya financiando la actividad del gobierno a través de partidas que pueden ser las que estaban previstas en el presupuesto u otras nuevas generadas por el propio gobierno. Muchas de ellas están financiadas por la emisión monetaria, y justamente es la emisión monetaria lo que genera la inflación. Y con la inflación se generan todos los problemas que estamos sufriendo en este momento, como ser pérdida de poder adquisitivo, desactualización de los sueldos, falta de
digamos, falta de posibilidad de llegar a fin de mes, debido a que la moneda que uno cobra en un momento determinado no le alcanza, porque los precios han variado más que proporcionalmente a la suba de salarios. Y es allí donde se producen los problemas generalmente sectoriales y de poder de un sector frente a otro, por ejemplo el sector bancario, que tiene mucho más poder que el sector de empleados de comercio. Esto hace de que los empleados de bancarios o los empleados de camioneros o los empleados de las empresas de aceite, las aceiteras, los empleados que tienen que ver con el petróleo, los petroleros, hacen de que tengan mayor posibilidad de incrementar sus sueldos y hacer mejor frente, digamos, un mejor papel frente a la inflación, que respecto de aquellos sindicatos que o no tienen tanta química con el gobierno o no tienen tanto poder que los justamente empodere y les pueda garantizar tener un ajuste en sus ingresos. Esto pasa mucho con los empleados públicos, con los jubilados y todos aquellos que tienen un ingreso fijo, los planes sociales, etcétera, que no se ven ajustados en forma automática con la inflación, como sí lo pueden tener los empresarios, como lo pueden tener los sindicatos que tienen un alto grado de vinculación con el gobierno, este y otros gobiernos, depende el poder que tengan. Imagínense, siempre doy el ejemplo de que si paran los camioneros, se para el país, porque tienen la tarea de transportar todo, personas, bienes, servicios, etcétera. En cambio, si paran, por ejemplo, los jubilados porque no les está alcanzando el dinero, no pasa nada, porque nadie los defiende, porque no hay un sindicalista que pueda defender los intereses de los jubilados. Es así que incluso en este momento tenemos los propios sindicalistas formando parte del gobierno. Entonces, para no traicionar a la política que se está llevando a cabo, que va en contra de sus propios intereses, no hacen paro ni hacen problemas, simplemente tratan de manejar políticamente esto de ajustar sus ingresos y no la presión que sí le hacen a un gobierno que sería opositor. Recordemos, por ejemplo, Baradel en 4 años le hizo 62 paros a la gobernadora de Buenos Aires, y ahora Baradel no hizo ningún paro en ya casi 3 años que estamos atravesando de gobierno. Esto hace de que no haya un interés en defensa de los propios trabajadores, sino dependiendo de una relación que tienen los sindicalistas con el gobierno y que se van alineando en función de los intereses personales y no los intereses de los trabajadores que representan. Realmente, por eso siempre digo que hace falta dentro de ese plan económico una reforma laboral, en donde no se empodere tanto a los secretarios generales, que sean los propios trabajadores que negocien sus formas de trabajar, como le convenga a ambas partes, como cualquier contrato entre dos personas. También hace falta dentro de ese plan económico una reforma del Estado, que siempre la hemos mencionado, debido fundamentalmente a que hay un montón de tareas, de partidas, de personal que no está cumpliendo funciones adecuadamente. Hablemos también, por ejemplo, de las inconsistencias que tenemos en el Congreso. Fíjense que se van tratando 11 sesiones, contando la del proyecto de presupuesto. Y en esas 11 sesiones, cada diputado nos sale 550.000 pesos, 550.000 pesos en bruto. Y cada senador nos sale algo más de 1 millón de pesos para tratar 11
hacer 11 votaciones. Se han reunido en 11 oportunidades en casi 11 meses, una vez por mes. Realmente es un despropósito porque el Congreso en sí nos sale 5.500 millones de pesos para tan pocos senadores y tan pocos diputados, que son los que llevan adelante la política del Congreso y realmente no se expresan cumpliendo con su compromiso, sino que algunos ven partidos de básquet, etcétera, mientras tienen que, o algunos no, por ejemplo ayer con el presupuesto nacional, con la votación del presupuesto nacional, mucha gente se retiró del recinto cuando debió votar. Se votó un impuesto más para los viajes de 250 pesos y mucha gente de la oposición se retiró del recinto cuando tenía que haberse quedado a votar. Diputados fundamentales de la oposición se retiraron y favorecieron a la implementación de estos impuestos. Por eso el compromiso dentro de un plan económico es mucho mayor. El presupuesto es un cálculo de ingresos y gastos que muchas veces se cumple y muchas veces no, pero que a la postre lo que termina pasando es que termina siendo un final de presupuesto para el año siguiente totalmente distinto al que se aprobó el año anterior. En cambio, un plan económico tiene vigencia de varios años, no uno solo, y la política económica, la política cambiaria, la política fiscal tiene que ver con el direccionamiento que le damos a este plan económico. Por eso se llama de estabilidad. Y a este plan de estabilidad se le puede agregar, una vez cumplidos los objetivos, un plan de reactivación. Y es allí donde el país va a crecer seguramente si lo respetamos todos los argentinos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.